La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a escuchar esta enseñanza que bendecirá tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Discipulado, módulo 1. Estamos entrando al tema de la comunión con el Padre, siendo conscientes de esa gran necesidad que hay en nosotros de conocer a Dios para caminar con Él libremente. Ese es el plan de Dios, que lo conozcamos, caminemos con Él, andemos en su propósito. Y hemos hablado acerca de 4 cosas específicas e importantes para caminar con Dios. Abordamos el tema de la oración, de cómo alimentarnos a través de la palabra, también acerca del devocional y una vida devocional efectiva, y finalmente abordamos el tema del ayuno y el verdadero propósito que hay en él. Y estas 4 cosas conforman el primer elemento de lo que se denomina la comunión con Dios. Todo aquel que desee tener una buena comunión con el Señor debe recurrir a estas 4 herramientas, y de esta forma su espíritu y su corazón se van a ir fortaleciendo en el conocimiento, en la revelación de Dios. Los 4 temas siguientes que vamos a ver a continuación, y con los cuales damos por finalizado este primer nivel de discipulado, tienen relación con las cosas hacia lo externo. Lo que hemos recibido en nuestra intimidad con Dios ahora empieza a ser exteriorizado. Y ustedes recordarán que uno de los versos claves en este tiempo para nosotros ha sido aquel que nos dice: y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hemos afirmado que la vida cristiana no consiste solo de una relación íntima, sino que también es algo que se exterioriza, se materializa y hace evidente a los demás. Dentro de este segundo nivel, por llamarlo de alguna forma, de la comunión con Dios, hablaremos sobre 4 aspectos importantes. En primer lugar, vamos a tocar acerca de la obediencia. Ese tema lo abordamos en esta lección. Luego vamos a hablar de la identidad con Cristo, la dependencia al Espíritu Santo, y finalmente hablaremos del fluir o el servicio a Dios a través de los dones espirituales. Quiero que vayamos a un verso que va a ser recurrente para nosotros en esta lección, que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, verso 3. 1 de Juan 1:3. Y nos dice la palabra: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Definamos en primer lugar el significado de comunión. La palabra comunión nos viene del griego, de la palabra griega koinonia, que significa compañerismo, amistad. Significa algo que une en común, algo en común que une a 2 personas. Dios desea en su corazón que tengamos comunión con Él, es decir, que tengamos cosas en común con Él. ¿Cuáles podrían ser estas cosas en común? Propósitos, pensamientos, deseos, un mismo corazón, una misma mente. Cuando alguien tiene el mismo propósito de Dios, el mismo deseo de Dios y plan en su vida, puede decirse que está en comunión con Dios. En esta lección vamos a hablar del elemento fundamental que constituye la comunión con el Padre. Y en esto se presenta a menudo una leve confusión. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que estar en comunión es solo orar y leer la Biblia o ir a la iglesia. Y aunque lo hemos señalado anteriormente, esto constituye el primer nivel que hemos llamado nivel de intimidad con Dios.
existe un segundo nivel. ¿Cómo lograr que lo que hemos recibido en privado se haga evidente, se exteriorice y materialice? Por eso tenemos que hablar del segundo nivel en la vida de un cristiano, y este es la obediencia. Este es el primer elemento que hace que lo que recibimos en secreto se manifieste en público. La obediencia es la manifestación de la fe. Es la acción que tomamos frente a la revelación de la voluntad de Dios. Hay gente que dice, yo sé que hacer esto o hacer aquello es lo que Dios quiere para mí, pero estoy orando para que Dios ordene todo, estoy ordenando las cosas y entonces ahí lo haré. Cuando alguien conoce la voluntad de Dios pero no la obedece, entonces no está andando en comunión con Él. Hay gente que conoce que en sus vidas están haciendo cosas que no agradan a Dios. Están atados a pecados, a malos hábitos, actitudes incorrectas. Pero ellos dicen, yo sé que lo que hago no agrada a Dios, pero yo le pido al Señor que me saque de esto, que me ayude, que limpie mi camino, que limpie mi vida. Y lo triste del asunto es que estas personas no van a poder vivir en un nivel excelente de comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es íntegra. Es decir, tiene elementos privados, íntimos, secretos, pero también elementos públicos que se manifiestan y exteriorizan. Entonces, hay gente que dice, yo he sido bendecido por Dios, lo cual es cierto. Hemos hablado como Dios en Efesios 1:3 dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Sin embargo, ¿por qué no todos viven en un estado de bendición? ¿Por qué no todos? Porque no todos son obedientes. No todos obedecen a la palabra de Dios. Ahora, citamos ahora la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Primera de Pedro 1:14, la cual nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Noten que en este versículo el apóstol Pedro está recalcando una característica fundamental. Nos dice, como hijos obedientes. Es decir, una característica de los hijos de Dios es la obediencia. Es delicado cuando hay áreas de nuestra vida en las que sabemos cuál es la voluntad de Dios, por ejemplo, en el área familiar, financiera, física, emocional, entre otras. La voluntad de Dios es clara en la Biblia. No podemos decir que el plan de Dios para nosotros es un secreto, un misterio, que es difícil de conocer, porque la palabra de Dios es muy específica en todos los aspectos. Lo que sucede es que a veces, como dijimos anteriormente, aplazamos la obediencia. Yo sé que Dios quiere, yo sé cuál es la voluntad de Dios, y estoy mirando cómo organizo mis cosas, estoy mirando cómo organizo mi tiempo. Yo sé que esta persona no es de bendición para mí, dicen los demás, dicen muchos, porque no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero yo le digo al Señor que tenga misericordia. Y cosas como estas son excusas que nosotros como personas sacamos en las cosas del Señor. Y son más frecuentes de lo que nosotros nos imaginamos. Pero por esta razón, muchas personas no llegan a experimentar la plenitud de Dios en sus vidas. La manifestación del cumplimiento de las promesas de Dios vienen de acuerdo a la obediencia. En otras palabras, para que se cumplan las promesas de Dios, es preciso ser obedientes. En la Biblia hallamos testimonio de hombres de fe. Tenemos, por ejemplo, a Abraham,
La Biblia dice que Dios se manifestó y reveló a él de una manera sobrenatural. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedeció. Luego el Señor le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y él se dispuso a hacerlo. Y Abraham es un ejemplo de obediencia, porque hizo todo lo que Dios le envió a hacer. Sin embargo, nosotros no conocemos a Abraham como el padre de la obediencia, sino como el padre de la fe, ya que la fe y la obediencia están íntimamente ligadas. No son divisibles, son inseparables. Tenemos otro ejemplo de fe en la Biblia y es el Señor Jesús. En Filipenses 2, versos 8 y 9 se nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia también está ligada íntimamente a la gloria, a la exaltación. Hay gente que quiere ser exaltada sin pasar por la obediencia. Desean tener lugares de honra sin necesidad de ser obedientes. Pero la Biblia nos dice que Jesús se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto produjo que Dios le exaltara hasta lo sumo. La obediencia hace que venga la exaltación de parte de Dios. Ahora bien, hay algo que tenemos que decir en relación con la obediencia. Para esto citamos un verso base, el cual es 1 Samuel 15, 22. Y hablamos un poco del contexto que hay en este verso. 1 Samuel 15, 22. Aquí el profeta Samuel se encuentra con el rey Saúl. Dios había dado una orden muy específica a Saúl, que él decidió cambiar por algo que él consideró mejor. Y luego de esta decisión que tomó Saúl, el profeta se encuentra con él y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Aquí hay una declaración muy tremenda en relación con la obediencia. Se nos dice: es mejor obedecer que los sacrificios. A Dios le agrada que tú ores, que leas la palabra, que ayunes, que te levantes temprano a hacer tu devocional, vayas a la iglesia. Y todo esto es de mucha bendición y es agradable delante de Dios. Sin embargo, hay un principio que el Señor espera, con el cual tú puedas finiquitar todos los elementos anteriores, todo lo que has sumado. Es decir, la puntada final a la oración, la palabra, el devocional, el ayuno, es una sola cosa: obediencia. ¿Por qué esto es tan importante para Dios? ¿Por qué es tan importante para el Señor la obediencia? Porque en el mundo espiritual existen dos principios: el principio del Hijo de Dios y el principio de Satanás. El principio de Satanás es la rebeldía, la rebelión, la desobediencia. Y el principio del Hijo de Dios, como lo vimos en Filipenses, es la obediencia. Cuando somos hijos obedientes, podemos experimentar la bendición. Ya la hemos recibido en Cristo, pero la obediencia hace que se exteriorice y materializa, que se convierta en algo real para nosotros. De manera que el problema para muchas personas puede ser no que falte oración, que falte ir a la iglesia o falte ayuno, sino que no estén obedeciendo a Dios.
ya que cuando obedecemos nos ponemos en el lugar preciso para recibir lo mejor de Dios. Por esta razón Dios requiere que sus hijos seamos obedientes, para que la bendición espiritual se convierta en material, es decir, se haga real. Porque hay personas que es posible que no estén obedeciendo a Dios en su vida. Cuando una persona no obedece es porque desconfía de su amo o jefe. Desconfía de los criterios de aquel que ha dado las órdenes. Y hay cristianos que no obedecen a Dios sencillamente porque no lo conocen. Los hijos que conocen a Dios confían en Él y le obedecen. Aunque, si bien es cierto, existen principios en la palabra que humanamente son difíciles de entender y comprender. Pero es ahí donde está nuestro grado de conocimiento de Él. Cuando conocemos a Dios, podemos obedecerle, aunque no entendamos su voluntad. Ahora bien, para poder entender las implicaciones de tener una comunión con el Padre, es necesario que veamos unos versos específicamente que se refieren al Padre, porque hay versos en la palabra de Dios que hablan refiriéndose a las tres personas como uno solo, pero también hay versos que se refieren a cada uno de ellos específicamente. Y vamos a leer algunos versos de la palabra que nos hablan sobre las características del Padre. Al ver esto, vamos a darnos cuenta que vale la pena obedecerle. Nuestra obediencia va a manifestar nuestro grado de confianza en Él. Por eso quiero ser en este punto muy enfático. Si hay algún área de tu vida donde te ha costado obedecer a Dios, es porque en esas áreas no le has conocido. Tal vez haya criterios equivocados en tu vida en relación con Dios. Y es preciso corregirlos, arreglarlos, ponerlos en orden en nuestra vida. En ocasiones, muchos de estos problemas se originan en la relación con nuestros padres terrenales, ya que la imagen que nosotros tenemos de Dios, de nuestro Padre Celestial, está en alto grado definida por la imagen que hemos recibido de nuestros padres terrenales. Por eso hay personas que han tenido una relación fallida con sus padres y están relacionando esto o reflejándolo en su relación con Dios. Personas que tuvieron una relación tirante, tensionante o tal vez indiferente y de abandono. Y eso lo transmiten o lo reflejan en Dios de manera consciente o inconsciente. Y esto impide que puedan experimentar el amor del Padre hacia ellos. Pero, ¿qué nos habla la Biblia sobre el Padre? Hace poco hablábamos que el primer paso para una vida espiritual efectiva es conocer la plena disposición de Dios para bendecirnos y hacer todas las cosas que nosotros necesitamos. Es decir, hay gente que cree que Dios no le oye, que Dios le ha abandonado, y cree en lo profundo del corazón que Dios le ha cerrado las puertas o que no le ve con buenos ojos. Y ellos han intentado por medio de obras ganarse el favor de Dios, pero esto no debe ser así. Debemos saber que hay una plena disposición de Dios para bendecirnos siempre. La Biblia dice que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades y que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Es decir, Dios es bueno y por eso podemos confiar en Él. Y vamos a hablar acerca de algunas características del Padre que están reveladas en las Escrituras. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Juan 4:24. Juan 4:24. Y nos dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren.
La palabra de Dios dice que Él es espíritu. La palabra espíritu aquí es neuma, que es la misma palabra que se tradujo como viento. En otras palabras, Dios es como el viento. Hay gente que se imagina a Dios, el Padre, como un anciano con barba, sentado en una silla, seguramente cansado por tantos siglos y miles y eones de años. Pero la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Y al referirse a que Él es espíritu, está diciendo que no tiene una forma humana, que Dios el Padre no tiene una apariencia humana. Cuando la Biblia dice que Dios tiene ojos, manos, eso es lo que conocemos como un antropomorfismo. Es decir, Dios o una idea tomó una forma humana para hacerse más fácil, entendible o comprensible, pero no necesariamente que esto sea de esa manera. En segundo lugar, encontramos en Mateo 19:26, y está hablando el Señor Jesús. Y allí nos dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y este verso nos habla, nos muestra que Dios el Padre es omnipotente. Esto quiere decir que tiene el poder para hacer todas las cosas, pero ese poder lo ha usado conforme a su propósito. Omnipotente no quiere decir que Él pueda hacer un triángulo circular o hacer agua seca, porque hay gente que dice, es que Dios puede hacer que yo sea el presidente de la república, y es así, claro, Dios puede hacerlo, porque Él es omnipotente, pero el tema no es si Él lo puede hacer, sino si ese es realmente su propósito. Dios es omnipotente, sin embargo no actúa caprichosamente. Dios actúa de acuerdo a su propósito. En tercer lugar citamos el Salmo 139, versos 7 al 10. Y allí se nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí tú estás. Si tomare las alas del alba, o habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Lo que estos tres versos nos señalan es que Dios es omnipresente. Esto quiere decir que está en todas partes a la vez. Ahora bien, hay personas que dicen, si Dios está en todas partes, entonces Él también se encuentra en las discotecas, en los bares, en las tabernas, etc. Y en esto es preciso entender que si bien es cierto, Dios es omnipotente, es decir, está en todas partes, Él también ha decidido retirar su presencia de algunos lugares donde su nombre no es glorificado. Hay gente que dice, Dios es omnipresente, por eso aún cuando me tomaba mis cervezas, yo sé que Dios estaba allí conmigo, su presencia estaba ahí, pero esto no es así, ya que Dios es santo. Y esto es lo que vamos a ver un poco más adelante para unir estas dos cosas. Y leemos aquí, en cuarto lugar, Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios el Padre es santo. Esto significa que Él es aparte de los hombres y no uno de ellos. Hay gente que en muchas ocasiones compara a Dios con personas, y esto no debería ser así, ya que los hombres somos imperfectos y Dios no lo es. Dios no es hombre, por eso la misma Biblia dice, no te harás imagen, porque cuando nosotros hacemos una imagen humana de Dios, inmediatamente lo reducimos a una apariencia limitada. Existen personas que creen que Dios hoy en día
está involucrado en resultados de partidos de fútbol, en el baloncesto, en los juegos de azar, en los billares o en las apuestas. Cuando alguien se encuentra haciendo apuestas de cualquier índole, la gente pide ayuda a Dios. Y esto se debe a que no han comprendido que Dios es santo. Es decir, Él no está involucrado en actividades humanas. A Dios le tiene sin cuidado si ganó la selección Colombia o perdió, si ganó el Tolima o perdió, si quedó campeón el Santa Fe o no. A Dios no le interesa esto, porque son actividades humanas y Él es santo. Es decir, Él es aparte de todas las actividades propias del ser humano. En quinto lugar tenemos Juan 17:25. Y nos dice allí: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Dios es justo, Él no olvida y recompensa a los que le buscan. Hay gente que a veces hace más énfasis en el amor de Dios que en la justicia de Dios. Y es cierto que Dios nos ama. Sin embargo, cuando fallamos, y al ser Él un Dios justo y santo, no puede librarnos de las consecuencias de nuestros errores. Dios perdona nuestros pecados, pero no nos libra de las consecuencias de ellos, por su justicia. Por esa razón Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Hay mucha gente que hoy en día está experimentando las consecuencias de sus errores y fallas. Y ellos dicen: es que Dios me está probando, o es que yo iba bien en la vida, me estaba portando bien, y de pronto me vino una tribulación, me vino una situación difícil. Y esto no es así, porque crea la imagen que Dios no es justo, que Dios prueba con dificultades a las personas aunque no lo merezcan. Y lo que realmente puede estar sucediendo es que las personas están simplemente recogiendo lo que un día sembraron. Dios es bueno y Él no prueba a nadie por medio del sufrimiento. En sexto lugar, citamos Juan 17:23. Juan 17:23. Y dice Jesús: yo en ellos y ellos en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo al que tú me enviaste sepa que tú los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Este verso está desarrollando la clase de amor de Dios, el cual es conocido como ágape. Significa que Dios nos ama a pesar de cualquier situación o circunstancia. Nadie puede ganarse el amor de Dios. Él ha decidido amarnos a pesar de nuestros éxitos y fracasos, virtudes y defectos. El amor de Dios es un amor incondicional, por eso es un amor perfecto. La Biblia nos dice que Dios nos ama así como amó a su Hijo Jesucristo. Y es de notar que Jesús no pecó. Jesús fue perfecto y nosotros hemos fallado y nos hemos equivocado en un sinnúmero de ocasiones. Sin embargo, el amor que Dios tiene hacia nosotros es el mismo amor que tiene hacia su Hijo Jesús, porque Él es un Padre amoroso. Citamos ahora Lucas 6:36. Lucas 6:36, y allí nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Para comprender un poco mejor la palabra misericordioso, podemos analizarla desde las raíces que la componen. La primera raíz es miseri y la segunda cordia. Miseri viene de miseria, debilidad y pobreza. Y cordia viene de cardio, de donde proviene la palabra corazón. En otras palabras, un corazón que se compadece de la pobreza y debilidad de los demás. Dios el Padre es misericordioso. Esto quiere decir que siempre nos ve con buenos ojos.
Cuando fallamos, nos equivocamos, Él tiene misericordia. Es decir, Él pone su corazón sobre nuestra debilidad y se compadece de nosotros. Por lo tanto, no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Leemos ahora Mateo 5:48. Y allí nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto, aparte de significar que no comete errores, no se equivoca, lo que nos enseña también es que en la persona de Dios existe un perfecto equilibrio. Hay gente que hace más énfasis en el amor de Dios que en la justicia de Dios. Y si Dios fuera más amoroso que justo, esto denotaría una imperfección, un desbalance en Él. La perfección de Dios consiste en que es misericordioso y justo a la vez. Él no es más justo que misericordioso, ni más misericordioso que justo, sino que todos estos atributos en Él se encuentran relacionados de una manera perfecta. Muchos hacen más énfasis en el juicio de Dios que en su amor. Y esto provoca que la gente se aterrorice, se llene de temor y miedo. Y lo que esta persona está reflejando es a un Dios imperfecto. O por otro lado, muestran más a un Dios amoroso que justo. Ellos dicen: no importa lo que usted haga, no importa si usted se dedica a una vida licenciosa, al desorden, Dios lo ama a pesar de todo. Y continúan con la falsa doctrina de: usted ya no tiene que ser santo, no necesita hacer las cosas bien, porque igual Dios lo ama. Esto es falsa doctrina y engaño, producto del error que creer que Dios es imperfecto. Dios nos ama, pero no se complace en el pecado. Y en general el tiempo nos es corto para lograr enunciar todos los atributos de Dios. Sin embargo, hemos mencionado algunos que tienen relación con nosotros, para que podamos creer lo correcto sobre Él y relacionarnos de una mejor manera con Él. Ahora, ¿por qué debemos conocer al Padre? Para que podamos tener una comunión fructífera y orar de una manera efectiva. Por eso necesitamos conocer al Padre. Mateo 6:6 nos enseña la razón fundamental por la cual debemos conocer a Dios, el Padre. Porque allí nos dice que toda oración va dirigida a Él. Allí en Mateo 6:6 se nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Por tal razón, necesitamos saber quién es el Padre para poder hablar con Él. Este es el primer elemento de la comunión íntima, pero también para poder obedecerle. Es posible que haya áreas de nuestra vida donde estemos teniendo problemas, donde tal vez no estemos experimentando lo mejor de Dios, la sanidad, o tal vez la prosperidad, o muchas otras cosas más. Tal vez nos confundimos debido a que hemos invertido mucho tiempo orando, clamando o ayunando, pero creemos que Dios no nos ha respondido. Y si esta es tu experiencia a esta hora, tal vez tu problema no es falta de oración o ayuno, sino tu problema es de obediencia. En esas áreas de tu vida no estás obedeciendo a Dios y por eso no estás experimentando lo mejor de Él. La obediencia nos pone en un lugar para recibir lo mejor de Dios. El primer elemento para que la bendición y todo lo que hemos recibido de Dios se fortalezca, afirme y materialice, se exteriorice, es obediencia. Dios busca hijos obedientes. Y este es un buen ejercicio para cada uno. Revisar nuestra área personal, familiar, financiera, física, y hacer una introspección para ver si estamos obedeciendo a Dios o si hay cosas donde no estemos practicando la obediencia, y poner nuestro corazón a través de la oración en un mismo sentir, en el mismo propósito de Dios, alinearnos con el plan de Dios.
Finalmente, quiero que leamos la carta de Santiago 1:16. Santiago 1:16. Y allí se nos dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Con este verso podríamos decir muchas cosas. En primer lugar, nos hace un llamado: no erréis. No podemos equivocarnos y tener conceptos erróneos en relación con Dios. Pero también nos dice: no erréis en varios sentidos. Número 1, las cosas buenas vienen de Dios. Las cosas perfectas provienen de Él. Lo que no es perfecto no proviene de Dios. Hay gente que atribuye cosas trágicas, tremendas y terribles a Dios. Pero todas las cosas buenas y perfectas provienen de Él. Otra cosa en relación con el Padre es que en Él no hay mudanza. Es decir, Dios no cambia. Por esta razón mencionábamos hace algún tiempo que el ayuno no hace que Dios cambie su disposición. La oración no hace que Dios cambie su actitud hacia nosotros, porque su disposición siempre es bendecir, hacer el bien. Lo que produce la oración, el ayuno, el devocional, es un cambio en nuestra disposición hacia Él. La oración lo que produce es que nos alineemos con la voluntad de Dios. Nos dice también que Dios tampoco varía. Es decir, lo que Dios dijo hace 2000 años, lo dice hoy en día. Porque hay gente por ahí que son cazadores de profecías, de promesas, que Dios les habla a través de una visión o un sueño, y la gente anda por allí cazando a ver qué cosas nuevas se dicen. Tal vez piensan dentro de sí: de pronto Dios ya cambió su parecer en relación con esto o aquello. Pero Dios hoy en día sigue pensando lo mismo que pensaba hace 5000 años. Así que como su disposición es bendecirte, Él no ha pensado otra cosa. Por eso dependemos completamente de Él y de su palabra. Y con este último verso terminamos nuestra lección, la cual es la lección 11. Y la conclusión es que tenemos un buen Dios, un Dios que nos ama, que tiene grandes cosas para nosotros, y esas cosas se van a manifestar cuando empecemos a ser obedientes. Por eso es importante que ahí donde estás, ores conmigo, y que en este momento le digas al Señor: Padre, yo quiero aprender a obedecer. Hay áreas de mi vida donde reconozco que me cuesta obedecer. Hay áreas de mi vida donde reconozco que no he sido lo suficientemente obediente. Pero hoy quiero ponerme en concordancia contigo. Quiero que mi corazón sea obediente. Y cada vez quiero obedecerte más. Quiero caminar contigo, Señor. Quiero disfrutar de tu presencia y de tu gloria todos los días de mi vida. Padre, por eso en el nombre de Jesús te pido que traigas revelación de obediencia a mi vida, para que pueda experimentar lo que tú has preparado para mí. Te doy gracias por tu palabra y creo que tu palabra me bendice, me edifica y me lleva a otro nivel de bendición. Por eso, Padre, te oro con acción de gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.